Los sitios de Zaragoza es un hito muy importante en la guerra de la independencia porque marca el inicio de la resistencia. Se supone que los ejércitos franceses que venían con todas las batallas ganadas en Europa iban a avanzar en España de una manera franca y sin demasiada oposición. Los sitios de Zaragoza, junto con la batalla de Bailén, es ese momento en el que empieza a tomarse conciencia de que la resistencia puede existir y puede ser un verdadero obstáculo para el avance de los franceses. Los sitios de Zaragoza, en realidad, por eso se utiliza el plural, fueron dos. Un primer sitio, que es el sitio glorioso, por lo tanto un sitio que se resuelve con la victoria de los zaragozanos, y un segundo sitio trágico, que es el sitio que se resuelve ya con la derrota de Zaragoza y la entrada en las manos de los franceses. Por eso hay que contemplar dos realidades muy diferentes. Una realidad del descubrimiento de la capacidad de la resistencia, es decir, ese momento en el que los zaragozanos fueron conscientes de que en una ciudad poco preparada para la resistencia, en el llano, junto al Ebro, podía hacerse oposición a un ejército triunfador como el francés, la toma, por lo tanto, de conciencia, la construcción de una identidad de resistencia y el ser capaz de ponerle serios obstáculos a ese ejército. Tanto es así que la urgencia en agosto del año 1808 les lleva a ese ejército triunfante, ese ejército europeo, ese ejército napoleónico, a retirar sus tropas de las puertas de Zaragoza. Allí termina ese primer sitio triunfante, cuyos ecos recorrerán toda Europa e incluso atravesarán el Atlántico. En realidad, ese es el momento de la construcción del mito de la resistencia popular, el mito de los sitios de Zaragoza. Sin embargo, Napoleón, como buen estratega, se dará cuenta que no puede dejar en su horizonte un triunfo de esas características, con ese potencial publicitario que tiene un pueblo que derrota a un ejército. De manera que en diciembre de 1808 las tropas de Napoleón vuelven a llegar a las puertas de Zaragoza. En ese momento las cosas se van a poner muy duras para los zaragozanos casi desde el primer momento. Un sitio que esta vez es absoluto, total, aislado del interior. 50.000 personas están al borde de la muerte en esta ciudad. En realidad terminará habiendo un balance enorme que se cifra en otras 50.000, es decir, 50.000 que vivían, 50.000 que vinieron, y unos muertos incontables que mueren muchas veces por el ejército francés, pero otras tantas mueren por la epidemia que se difunde en el interior de la ciudad. Una epidemia que termina siendo la catástrofe también de esa ciudad que ya resiste sin horizonte. De modo que en febrero de 1809 los zaragozanos capitulan frente a las tropas francesas, una capitulación que se hace necesaria porque es una defensa sin horizonte. Esa capitulación, no obstante, no es ni siquiera un éxito arrollador de los franceses. El mariscal Lannes, que será el general de las tropas sitiadoras, comentaba no hacía mucho lo desagradable, lo poco honorable, el poco honor que había en una lucha como la que se había hecho en Zaragoza, una lucha casa por casa, con una ciudad en ruinas, incendiada, donde los adversarios no eran formados y valientes soldados de un ejército adversario, sino gente extraída del pueblo, campesinos, artesanos de la ciudad, que defendían no por hacerse dueños de un campo de batalla, sino por defender a veces sus casas, sus calles, en realidad su modo de vida, el lugar en el que tenían a los suyos, en el lugar que tenían a su gente. Así que en el febrero de 1809 la ciudad capitulará, pasará a manos de los franceses y se inicia una nueva andadura de la ciudad que es ya bajo el control francés.